Nadie lo imaginaba, pero mientras David Villa alzaba los brazos al cielo tras marcar su gol número 59 con la camiseta de España, algo dentro de él ya comenzaba a fracturarse. Detrás de cada grito de gol, de cada celebración eufórica frente a las cámaras, había una historia más oscura, más íntima, una historia que pocos se atreven a contar. Durante más de una década fue el héroe silencioso de la Roja, el hombre que siempre aparecía cuando más se le necesitaba. Mundial 2010, Eurocopa 2008, Noches de Gloria en Mestalla y el Camp Nou. Pero cuando los reflectores se apagaron y los estadios quedaron vacíos, David Villa se enfrentó a algo más difícil que cualquier defensa rival, la posibilidad de que su legado se derrumbara en cuestión de un solo tuit. En 2020, desde Nueva York, una exasistente del club lanzó una acusación inesperada: lo que viví durante mi tiempo en NYCFC fue puro acoso. David Villa me tocaba todos los días y nadie decía nada. Aquella frase, brutal y directa, retumbó como una bomba en las redes sociales. De un momento a otro, el héroe nacional de España fue transformado en sospechoso. Mientras la investigación se abría y los abogados de Villa emitían comunicados negándolo todo, muchos comenzaron a preguntarse quién era realmente el Guaje. El delantero humilde de Tuilla que venció una fractura de pierna de niño para llegar a lo más alto, o un ídolo que se creyó intocable cuando nadie más lo miraba. En este relato, desempolvaremos los orígenes, los momentos gloriosos, las grietas invisibles y la oscura nube que amenazó con eclipsar su leyenda. Porque no todo lo que brilla en el césped sobrevive al paso del tiempo ni a la verdad. David Villa Sánchez, nacido en Tuilla, un pequeño pueblo minero de Asturias en 1981, no parecía destinado a convertirse en leyenda. A los 4 años, una fractura de fémur casi le arrebata no solo la pierna, sino el futuro. Para muchos, aquel accidente infantil habría significado el final del juego. Para Villa, fue el inicio de una batalla silenciosa que marcaría cada paso de su vida. Su padre, obrero de la mina, se negó a aceptar el destino clínico y, con faros de coche como único alumbrado, entrenaba con él cada noche en campos de tierra, exigiéndole chutar con ambas piernas hasta que el dolor fuera rutina. Creció siendo el Guaje, el niño que parecía demasiado pequeño para la gloria pero demasiado terco para rendirse. En el Sporting de Gijón dejó claro que sus piernas no eran iguales a las de los demás, eran armas calibradas para matar partidos. Luego, en el Real Zaragoza, demostró que no se achicaba ante nadie. El Valencia lo vio transformarse en uno de los delanteros más letales de Europa, con una mezcla imposible de velocidad, instinto y una frialdad quirúrgica en el área. Pero su verdadero lugar en la historia llegó con la camiseta de la selección española. En una generación plagada de talento, fue él quien marcó los goles decisivos, los que abrieron las puertas de la gloria eterna. En la Euro 2008, fue Pichichi del torneo. En el Mundial 2010, anotó 5 goles cruciales que catapultaron a España a su primer título mundial. Su imagen besando el escudo tras marcar en cuartos de final ante Paraguay quedó tatuada en la memoria de un país entero. Villa no era solo un delantero, era el ejecutor de un sueño colectivo. En el Barcelona, bajo la dirección de Pep Guardiola, aprendió a ser parte de algo más grande. Se dio protagonismo a Messi, sacrificó goles por el juego, y aún así marcó en la final de Champions 2011 con una joya inolvidable ante el Manchester United. Parecía que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Incluso en su breve paso por el Atlético de Madrid logró conquistar una liga histórica, desplazando al todopoderoso Real Madrid y arrebatándole el título al Barça en el Camp Nou. Y entonces, cuando parecía que el cuento de hadas terminaba, Villa decidió cruzar el océano para formar parte del ambicioso proyecto de New York City FC en la Major League Soccer. Allí se convirtió en ídolo inmediato, referente de una liga en crecimiento y símbolo del fútbol internacionalizado. Muchos lo vieron como un embajador perfecto del deporte, exitoso, elegante, respetado. Hasta que en 2020, el relato se agrietó. Una trabajadora del club rompió el silencio con un tuit que cambiaría la percepción pública del Guaje para siempre.
No había cámaras, ni estadios, ni goles que amortiguaran el golpe. Lo acusó directamente de acoso, y detrás de esa denuncia, comenzaron a surgir otras voces. El ídolo incuestionable estaba ahora en el ojo del huracán. Lo que parecía ser el apacible ocaso de una carrera legendaria, se convirtió de pronto en un terreno minado. Los medios, que hasta entonces solo hablaban de sus goles y su humildad, comenzaron a escarbar en su vida privada, su comportamiento dentro del vestuario, sus relaciones con el club y los silencios incómodos del entorno. Y aunque Villa negó todo, y la investigación oficial del club no concluyó en sanción, el daño estaba hecho. Lo que había sido un símbolo de unidad nacional, se transformó en un tema tabú, un recuerdo que ya no podía mencionarse sin levantar una ceja. Este es el contexto en el que se enmarca la caída de David Villa. Un ídolo cuya grandeza fue innegable, pero cuya humanidad, como la de todos, estaba expuesta a errores, dudas y quizás al poder corrosivo del silencio. Porque en el fútbol, como en la vida, la mayor victoria no siempre ocurre dentro del campo. La historia de David Villa comenzó como un milagro deportivo. Desde su primer gol en segunda división con el Sporting, hasta su consagración en Valencia, el Guaje fue esculpiendo una carrera a base de hambre, precisión y carácter. Pero lo que parecía ser una progresión lineal hacia la grandeza escondía fracturas invisibles, físicas, emocionales y, con el tiempo, reputacionales. En Valencia se convirtió en el símbolo de una afición exigente y, al mismo tiempo, en objeto de deseo de los grandes de Europa. Sin embargo, tras años de sacrificios personales, el traspaso soñado al Real Madrid nunca llegó. Algunos culpan a la directiva valencianista, otros dicen que Villa no quiso ensuciar su imagen con un movimiento tan polémico. Pero según rumores persistentes dentro del vestuario, hubo algo más. Una conversación privada con Vicente del Bosque en la que el seleccionador le habría advertido que el peso de la camiseta blanca podía oscurecer su rol en la roja. Villa eligió el Barça. Allí ganó todo, pero pagó caro el precio del éxito. En 2011, una fractura de tibia durante el Mundial de Clubes marcó el inicio de su declive físico. Aunque regresó a las canchas, su lugar en el once ya no era seguro. Guardiola, meticuloso hasta la obsesión, comenzó a prescindir de él en partidos clave. En silencio, Villa tragó orgullo. Sabía que el Barça no era un equipo de hombres, sino de piezas. Y él, que había sido protagonista en Valencia, ahora era simplemente una figura secundaria que debía correr para abrir espacios a Messi. El paso al Atlético de Madrid fue su último golpe sobre la mesa en Europa. Con menos físico pero la misma inteligencia, se convirtió en mentor de Diego Costa y pieza clave del histórico título liguero de 2014. El mundo lo aplaudió, pero él ya había decidido dar un paso al costado. ¿Por qué? Muchos creen que fue para escapar del desgaste. Otros dicen que fue una huida elegante, sabiendo que su cuerpo ya no obedecía como antes. En Estados Unidos, el cuento de hadas parecía continuar. Villa fue la imagen de la MLS, el rostro del NYCFC, el goleador imparable que inauguró un nuevo ciclo para el fútbol norteamericano. Pero en los pasillos del club, no todo era sonrisas. En 2020, tras su retiro, una becaria del club publicó un tuit que lo cambiaría todo, lo acusó de haberla tocado todos los días mientras trabajaba, alegando que el club lo permitía por ser una estrella. Las reacciones fueron inmediatas, virales, brutales. El ídolo caía desde lo más alto sin red. Villa lo negó con firmeza. Emitió un comunicado frío, medido, legalista. El club inició una investigación interna. No hubo sanción, ni pruebas concluyentes. Pero algo se rompió. La prensa, siempre dispuesta a proteger a los suyos cuando brillan, esta vez guardó silencio. Algunos programas de tertulia insinuaron que había más casos. Otros afirmaron que se trataba de una venganza laboral. Lo cierto es que la sombra ya estaba proyectada y sería imposible borrarla. Villa se retiró del ojo público.
Cerró entrevistas, evitó actos, desapareció de la televisión. Su figura pasó de ser omnipresente a incómoda. Hasta su academia, la DD7 Soccer Academy, tuvo que emitir comunicados para desvincular su proyecto educativo de las acusaciones. Mientras tanto, los aficionados se dividieron, unos lo defendieron con devoción, argumentando falta de pruebas y presunción de inocencia. Otros se sintieron traicionados por el hombre al que habían enseñado a sus hijos como ejemplo de superación. Y así fue como el niño que venció una fractura a los 4 años, que anotó goles en 3 mundiales y que le dio a España su primer título, terminó enfrentando el mayor partido de su vida lejos del césped, y contra la sombra más difícil de marcar, la duda. El 17 de julio de 2020, un simple tuit bastó para convertir un legado de oro en una herida pública. Lo que viví durante mi tiempo en NYCFC fue puro acoso. David Villa me tocaba todos los días y nadie decía nada. Así lo escribió una joven exempleada del club, sin nombre ni pruebas visibles en ese momento, pero con una convicción brutal que agitó redes, medios y memorias. Durante años, David Villa fue un emblema de humildad. El guaje que nunca olvidó de dónde venía. Pero tras esa acusación, su imagen de ídolo inmaculado se resquebrajó. Las palabras eran concretas, dolorosas, imposibles de ignorar. La joven identificada más tarde como Esquiler Vadillo añadió, me dijeron que aguante porque era David Villa y eso era normal. Cuando intenté hablar, me aislaron. En cuestión de horas, el nombre de Villa pasó de los videoclips nostálgicos con goles mundialistas a los titulares más incómodos. Acoso sexual en la MLS, la otra cara del guaje, héroe o depredador. El club reaccionó con lentitud. Emitió un comunicado vago, estamos al tanto de las denuncias y hemos abierto una investigación. Villa, por su parte, respondió en Twitter, niego rotundamente las acusaciones. Nunca he actuado de manera inapropiada con nadie. Colaboraré en lo que haga falta para aclarar la situación. La respuesta fue tan escueta como calculada, y para muchos, insuficiente. En privado, la tormenta era aún peor. Algunos excompañeros evitaron declarar. Directivos del NYCFC pidieron confidencialidad. Según reportes no oficiales, existieron otras quejas menores archivadas, pero nunca formalizadas. La prensa deportiva española, tradicionalmente protectora de sus ídolos, trató el caso con guantes de seda. Mientras tanto, medios estadounidenses como The Athletic y The Guardian empezaron a rascar más allá del comunicado. Lo más inquietante fue el silencio institucional. La investigación del NYCFC concluyó sin pruebas públicas que confirmaran los hechos. Villa nunca fue demandado penalmente ni civilmente. Y sin embargo, su carrera pública quedó congelada. Los proyectos vinculados a su imagen comenzaron a desvanecerse. Su rol como embajador de la MLS fue archivado. La DD7 Academy en Nueva York cerró su perfil temporalmente. La prensa rosa buscó grietas en su matrimonio con Patricia González, aunque ella permaneció en silencio, firme junto a él, como lo había hecho desde sus años en Gijón. Entre bastidores, amigos cercanos filtraron que Villa cayó en una profunda crisis emocional. Algunos aseguraron que pensó en retirarse completamente del fútbol y de la vida pública. Otros revelaron que sufrió ansiedad severa. No por la culpa insistían, sino por la sensación de impotencia ante un juicio social sin pruebas, sin defensa, sin final claro. Y sin embargo, algo quedó en el aire. ¿Por qué el club no ofreció detalles de la investigación? ¿Por qué ni la víctima ni el acusado acudieron a tribunales? ¿Existieron acuerdos extrajudiciales, silencios pactados? Nunca lo sabremos con certeza. Pero el daño estaba hecho. No tanto en tribunales, sino en la memoria colectiva. David Villa no volvió a trabajar en clubes de élite. No aceptó cargos federativos. No se unió al cuerpo técnico de Luis Enrique, como se había rumorado. Su rostro se volvió más escaso en los homenajes, más distante en los medios.
El héroe que puso a España en lo más alto ahora vivía a la sombra de una frase, una duda, un silencio. La verdad, como suele ocurrir, no se dictó en un juzgado. Se dictó en el imaginario colectivo. Algunos lo absolvieron, otros lo condenaron. Y todos, sin excepción, lo miraron distinto desde aquel día. Porque en la cima del deporte, los errores reales o no necesitan sentencia para marcar el final. Desde Escándalo Total, no pretendemos actuar como jueces, pero sí como narradores de historias que, por su luz y su sombra, definen una era. Y la de David Villa, guste o no, marcó para siempre el fútbol español. Es innegable, Villa no fue un delantero más. Fue el corazón ofensivo de una generación dorada. Mientras los Xavi, Iniesta y Silva tejían la sinfonía del toque, él era el cuchillo que la remataba. Nadie, ni Raúl, ni Torres, ni Morata ha logrado igualar su instinto asesino frente al arco, ni su sangre fría en los momentos clave. No solo hizo goles, hizo historia. Pero también es cierto que su retiro estuvo manchado por una acusación tan grave como ambigua. Aquí es donde la línea entre la persona y el personaje se vuelve borrosa. ¿Podemos seguir venerando al jugador, ignorando la sospecha sobre el hombre? ¿O debemos repensar cómo tratamos la figura del ídolo cuando se enfrenta a la caída? El caso de Villa nos enfrenta a una contradicción dolorosa. Por un lado, no hay condena judicial. Por otro, la víctima ofreció un testimonio desgarrador, creíble para muchos, silenciado por otros. Y en medio, está la audiencia. Ustedes. Los que lo vieron levantar a España en Sudáfrica. Los que gritaron sus goles en Valencia, Barcelona, Madrid y Nueva York. Los que ahora dudan. ¿Puede un solo testimonio, sin pruebas concretas, derribar 2 décadas de gloria? ¿O acaso basta con la sospecha para destruir un mito? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles. Pero no deben dejar de hacerse. Lo que sí podemos decir es que el silencio, en este caso, fue atronador. El silencio del club. El silencio de las instituciones. El silencio de los compañeros. ¿Fue por miedo? ¿Por respeto? ¿Por complicidad? Cualquiera sea la respuesta, es inquietante. Y mientras tanto, David Villa permanece en un limbo extraño, sin rehabilitación pública ni condena formal. Suspendido entre la ovación de los estadios y el murmullo de las redes. Desde este canal, valoramos su impacto futbolístico como monumental. Pero también creemos que los ídolos deben ser examinados con la misma exigencia que admiración generan. Y que ocultar el lado oscuro de la fama no hace más que alimentar su poder destructivo. Ahora te toca a ti. ¿Crees que David Villa merece seguir siendo recordado como el héroe de España? ¿O que esta denuncia debería cambiar nuestra forma de mirarlo para siempre? ¿Te parece justo el tratamiento que recibió por parte de los medios? ¿La sociedad lo condenó demasiado rápido o tal vez no lo suficiente? Tu opinión, como siempre, es parte esencial de esta historia. Quizá nunca sepamos toda la verdad. Quizá, como tantas otras veces, el tiempo termine envolviendo esta historia en bruma y David Villa quede atrapado entre la memoria gloriosa de un gol imposible y la sombra de una acusación que jamás se resolvió del todo. Lo cierto es que su legado está ahí, intacto para algunos, fracturado para otros. Nadie podrá borrar aquella noche de Viena en 2008, cuando España rompió su maldición. Ni aquel disparo ajustado contra Honduras en Sudáfrica, cuando Villa hizo soñar a millones. Tampoco se podrá reescribir el sacrificio silencioso que vivió bajo Guardiola para que Messi brillara, ni el liderazgo que ofreció en un Atlético Obrero que se atrevió a destronar a los gigantes. Pero también está el otro lado. La grieta. El momento en que su nombre dejó de evocar únicamente fútbol y comenzó a generar incomodidad. No es fácil convivir con eso. Ni para él. Ni para nosotros. Porque nos obliga a mirar de frente la complejidad del ídolo,
ese ser humano envuelto en luces, al que tantas veces convertimos en Dios y al que, si cae, no le concedemos redención. David Villa, el niño de Tuilla que desafiaba la gravedad con cada remate, nunca buscó ser leyenda. Solo quería jugar. Y vaya si lo hizo. Lo que no imaginó, tal vez, es que algún día su legado dependería más del juicio público que de sus hazañas sobre el césped. Hoy, cuando vemos sus goles, algo nos vibra distinto. Agridulce. Y no porque no siga siendo magnífico, sino porque ahora sabemos lo que no sabíamos entonces. Porque ya no vemos solo al goleador. Vemos al hombre, con todas sus luces y todas sus sombras. Algunas historias nunca debieron ser contadas. Pero ahora ya las sabes.